Lo tenía todo: sabiduría, riquezas, poder, pero al final perdió lo más importante. ¿Qué pasó con Salomón? En este vídeo descubriremos el triste final del rey más sabio de todos los tiempos. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para conocer mucho más sobre las historias de la Biblia. Sigamos. Érase una vez, en un mismo reino, a lo lejos, un joven príncipe llamado Salomón. Era hijo del gran rey David, uno de los reyes más famosos y queridos de Israel. Salomón estaba a punto de convertirse en rey y sabía que este sería un trabajo muy importante. Pero no solo quería ser un rey rico o poderoso, quería ser un buen rey que supiera tomar buenas decisiones y ayudara a la gente de su reino. Un día, mientras descansaba en un lugar tranquilo llamado Gabaón, Salomón tuvo un sueño muy especial. En este sueño, Dios se le apareció y le dijo: «Salomón, puedes pedir lo que quieras. ¿Qué deseas? Ahora piénsalo. Si pudieras pedirle algo a Dios, ¿qué le pedirías? Quizás dinero, un juguete nuevo o una casa gigante». Pero Salomón, aunque era joven, sabía que lo más importante era ser un buen líder. Luego, pidió algo muy sabio: «Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Quiero saber la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal, para poder ayudar a todos». Dios estaba tan feliz con la petición de Salomón. Pensó: Salomón no pidió riquezas, ni una larga vida, ni vencer a sus enemigos. Pidió sabiduría. Esto demuestra que es humilde y sabio de corazón. Entonces Dios dijo a Salomón: «Te daré la sabiduría que pediste, pero también te daré riquezas y honor, porque no pediste para ti, sino para el bien de tu pueblo». Y así fue como Salomón se convirtió en el hombre más sabio de todos los tiempos, alguien que podía entender hasta las cosas más difíciles y que ayudaba a su pueblo con mucho esmero y justicia. Un día, después de convertirse en rey, Salomón tuvo una situación muy difícil de resolver. Imagínese, 2 mujeres llegaron al palacio, ambas con un bebé en brazos. Se peleaban porque cada uno decía que el bebé era suyo. Era un caso complicado y parecía que no había forma de saber quién era la verdadera madre. Las 2 mujeres comenzaron a gritar y cada una decía: «Este es mi hijo. No, él es mío». El rey Salomón los miró a los 2 y pensó: «¿Cómo puedo ayudar a estas mujeres? ¿Cómo sé cuál dice la verdad?». Fue entonces cuando a Salomón se le ocurrió una idea muy inteligente. Le preguntó a uno de sus guardias: «Tráeme una espada». El guardia, sorprendido, se abalanzó sobre él con la espada. Entonces Salomón dijo: «Cortaré al niño por la mitad y le daré la mitad a cada una de las mujeres». Ahora, las 2 mujeres guardaron silencio. Pero algo pasó. La mujer que realmente era la madre del bebé no podía aceptar que fuera cortado. Con los ojos llenos de lágrimas gritó: «No, rey mío, no hagas eso. Dale el bebé a la otra mujer, pero no le hagas daño». La otra mujer, que no era la verdadera madre, dijo: «Sí, córtalo por la mitad, así ninguno de nosotros lo tendrá». Salomón, con sabiduría que Dios le dio, sonrió y dijo: «La verdadera madre es la que pidió salvar la vida del bebé. Ella es la verdadera madre». Y así, Salomón resolvió el caso de una manera muy inteligente y justa. Todos en el reino quedaron impresionados por su sabiduría. Sabían que el rey no solo era muy inteligente, sino también muy justo, porque sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y siempre tomaba la mejor decisión para la gente. Cuando Salomón llegó a ser rey, no solo utilizó su sabiduría para gobernar con justicia, sino que también logró muchos logros increíbles para el reino de Israel. El reinado de Salomón fue un periodo de gran prosperidad, y el reino nunca había sido tan fuerte y rico como lo fue durante su gobierno. La sabiduría de Salomón se difundió por todas partes. Todo el mundo antiguo no solo era un buen gobernante, sino que también tenía mucho talento en varias áreas.
Salomón escribió más de 3000 proverbios, dichos sabios para la vida, y 000 cánticos, canciones que enseñaban sobre la vida, Dios y el mundo. También era conocido por comprender la naturaleza y los animales, lo que lo convirtió en un líder admirado por todos. La sabiduría de Salomón atrajo la atención de gobernantes y sabios de otras tierras. Una de las visitas más famosas fue la de la reina de Saba. Ella era una monarca de una tierra lejana, probablemente la región de Arabia o Etiopía, y había oído muchas historias sobre la sabiduría y la riqueza de Salomón. Entonces decidió viajar para verlo en persona. Ella trajo regalos preciosos y le hizo a Salomón varias preguntas difíciles, queriendo poner a prueba sus conocimientos. Cuando Salomón respondió sabia y profundamente a todas las preguntas, la reina de Saba quedó asombrada. Ella dijo: «Escuché acerca de tus logros, pero no creí que fuera verdad. Ahora que lo veo con mis propios ojos, puedo decir que tienes más sabiduría y riquezas de las que nadie me ha dicho». Esto muestra cómo la sabiduría de Salomón fue reconocida no solo en Israel, sino también en lugares lejanos. Salomón no usó su sabiduría para hacerse famoso o alardear, sino para ayudar a su pueblo y también para traer paz y prosperidad a su reino. Además de ser el hombre más sabio, Salomón también fue uno de los reyes más ricos de la historia. El comercio floreció bajo su gobierno y controló importantes rutas comerciales que traían riqueza de diferentes partes del mundo. Él importaba oro, plata, animales exóticos y otros artículos valiosos. Su riqueza era tan grande que en ocasiones el oro llegó a ser tan común en su reino que la plata perdió su valor. Este periodo de gran prosperidad estuvo marcado también por la construcción del templo en Jerusalén, uno de sus mayores logros, como veremos más adelante. Era una mañana brillante en Jerusalén, y el rey Salomón se enfrentó a un gran desafío. Sabía que su padre, el rey David, había soñado durante años con construir un templo para Dios, un lugar santo donde el Señor pudiera habitar entre su pueblo. Pero, por razones que solo Dios conocía, David no pudo cumplir este sueño. Ahora Salomón, el hijo de David, estaba listo para hacer realidad este sueño. El templo no sería simplemente un edificio ordinario, sería el templo de Dios, un lugar donde el pueblo de Israel pudiera reunirse para adorar, orar y sentir la presencia divina. Salomón sabía que esta sería su obra más grande e importante, algo que quedaría marcado para siempre en la historia de Israel. Salomón, con toda su sabiduría, sabía que esta construcción sería una obra gigantesca. No podría hacerlo solo. Luego comenzó a organizar el proyecto de construcción más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Salomón pidió al rey de Tiro, gran aliado, que enviara a sus mejores artesanos, trabajadores y materiales de construcción. Quería utilizar el cedro más fino del Líbano para las vigas del templo, oro puro para el revestimiento y piedras preciosas para embellecer la casa de Dios. Miles de trabajadores fueron contratados no solo de Israel, sino también de otros reinos para ayudar a construir el templo. Hubo quienes cortaron los árboles en el monte Líbano, otros que transportaron las piedras y muchos otros trabajaron en el acabado, tallando detalles intrincados, todo para que el templo quedara perfecto, una verdadera obra maestra. Después de 7 años de arduo trabajo, el templo finalmente fue listo. Salomón, con el corazón lleno de gratitud, convocó al pueblo de Israel a una gran ceremonia, que llegó a ser conocida como la dedicación del templo. El pueblo se reunió en Jerusalén, con el corazón lleno de alegría y reverencia. Imagínese las multitudes que se reunieron, los sonidos de las trompetas, los cánticos de adoración, mientras todos esperaban ansiosamente ver el templo de Dios. Salomón, con una gran autoridad, se puso de pie ante todos.
Oró a Dios, agradeciéndole por la sabiduría que el Señor le había dado para completar esta obra, y le pidió a Dios que el templo fuera un lugar donde su nombre fuera honrado, donde el pueblo siempre pudiera encontrar perdón y gracia. La oración de Salomón fue profunda y conmovedora. Reconoció que aunque el templo era un gran edificio, Dios no necesitaba un lugar hecho por manos humanas, porque Él es mayor que cualquier edificio. Si el cielo y el cielo de los cielos no pueden conteneros, cuánto menos esta casa que he construido. Habló Salomón expresando su humildad y comprensión de que Dios es inmenso y está más allá de cualquier espacio físico. Y fue entonces cuando sucedió algo extraordinario. Cuando Salomón terminó su oración, la gloria de Dios descendió como una nube sobre el templo, llenando el lugar con su presencia. Los sacerdotes no podían entrar porque la nube era tan espesa, tan llena de la gloria de Dios, que nadie podía mantenerse en pie. Era una señal clara de que el Señor estaba allí, aprobando y santificando ese lugar, convirtiéndolo en su hogar en la tierra. El templo que construyó Salomón no era solo un hermoso edificio, sino un símbolo de la relación especial entre Dios y el pueblo de Israel. Era el lugar donde la gente se reunía para adorar, pedir perdón y agradecer a Dios por las bendiciones recibidas. Pero más que eso, era un lugar que representaba la presencia de Dios entre ellos. Y Salomón, con su sabiduría, entendió que este templo no era algo para idolatrar, sino un medio para conectarse con el Creador. El templo de Salomón se convirtió en el corazón espiritual de Israel. Durante siglos sería el centro de culto, donde los reyes y el pueblo acudían a realizar sacrificios, oraciones y celebraciones a Dios. Pero incluso mientras se construía el templo, Salomón sabía que lo más importante no era el templo en sí, sino los corazones del pueblo. Quería que los israelitas, al entrar al templo, no solo vieran la grandeza del edificio, sino que sintieran el llamado, adorar y seguir a Dios con todo el corazón. Bajo el reinado de Salomón, el reino de Israel alcanzó una era de gran prosperidad y riqueza nunca antes vista. No solo gobernó sabiamente, sino que supo aprovechar su poder y alianzas estratégicas para transformar a Israel en una nación extremadamente rica e influyente en el mundo. Salomón aprovechó las rutas comerciales que atravesaban su reino para enriquecer a Israel. Estableció asociaciones comerciales con naciones poderosas y controló el comercio de bienes valiosos como oro, plata, especias, marfil y piedras preciosas. Su vasta red de comercio internacional incluía países como Egipto, Arabia y otras tierras lejanas con los que intercambiaba productos y riquezas. Un ejemplo de la grandeza de la economía de Salomón lo podemos ver en su flota comercial. Construyó barcos en el puerto de Ezion-Geber, en el Mar Rojo, que navegaban hacia tierras lejanas, trayendo riquezas exóticas y nuevas oportunidades comerciales. Cada 3 años, estos barcos regresaban con bienes preciosos como oro, plata, marfil, animales exóticos e incluso pavos reales, que se convertían en símbolos de la riqueza del reino. Además de la riqueza material, Salomón también destacó por su influencia política. Estableció alianzas con otras naciones a través de matrimonios estratégicos. Uno de los ejemplos más notables fue su matrimonio con la hija del faraón de Egipto, que fortaleció la alianza entre Israel y Egipto. Además, mantuvo buenas relaciones con otras personas de su entorno, lo que ayudó para garantizar la paz y la estabilidad durante su reinado. La prosperidad de Salomón también se reflejó en sus grandes construcciones. Además del templo, construyó palacios, fortalezas y otros edificios que no solo eran símbolos de su grandeza, sino también funcionales para mantener el orden y la seguridad en el reino.
Su palacio fue una de las maravillas del mundo antiguo, descrito como de una belleza deslumbrante, fabricados con materiales lujosos como el oro y el marfil. Salomón, además de ser un gran líder, acumuló una inmensa riqueza personal. Su producción anual de oro fue de 666 talentos, lo que equivale a más de 25 toneladas de oro, un valor increíble incluso para los estándares actuales. También tenía muebles de oro, como las copas y utensilios de su casa, hechos con el metal precioso, y el oro se convirtió tan abundante en su reinado que la plata ya se consideraba de poco valor. Esta gran riqueza no solo colocó a Israel en el centro de atención del mundo antiguo, sino que también permitió a Salomón llevar a cabo varias reformas y construcciones que beneficiaron al pueblo de Israel, como fortificar ciudades y promover un sistema comercial eficiente. Esto aseguró que la nación prosperara durante su reinado. Sin embargo, la gran riqueza también trajo desafíos. La riqueza de Salomón alimentó la lujuria y el materialismo en su corte, lo que más tarde sería uno de los factores que contribuyeron a sus problemas espirituales y eventualmente a la caída de su reinado. Fue una época de gran esplendor para el rey Salomón. El templo estaba listo, el reino estaba en paz y las riquezas de Israel eran incomparables. Pero a pesar de todo el éxito, había algo que comenzaba a cambiar dentro del corazón del rey. Este algo estaba directamente ligado a su vida personal, especialmente a sus matrimonios y alianzas con mujeres extranjeras. Salomón tuvo una vida amorosa muy diferente a la de otros reyes. Tuvo 700 esposas y 300 concubinas, muchas de las cuales eran mujeres de reinos vecinos. Estos matrimonios no fueron solo por amor, sino políticos. Se casó con princesas y mujeres de otras naciones para establecer alianzas y fortalecer su posición política. Al hacer esto, aumentó su influencia y mantuvo la paz con las personas que lo rodeaban. Sin embargo, este comportamiento empezó a tener consecuencias muy graves. Muchas de estas mujeres amaban diferentes dioses, como Astoret, Moleque y Quemos. Aunque Salomón era muy sabio, comenzó a dejar que sus alianzas políticas y relaciones personales influyeran en sus decisiones espirituales. La verdadera adoración al Dios de Israel, que Salomón había honrado en su juventud, estaba siendo reemplazada por prácticas idólatras. Una noche, mientras paseaba por sus imponentes palacios, Salomón se reunió con una de sus esposas, una princesa de un reino lejano. Ella lo invitó a visitar uno de sus templos dedicado a Astoret, la diosa de la fertilidad. «Este es un templo dedicado a nuestra diosa», dijo con una sonrisa, invitándolo a participar en el ritual. Salomón vaciló. Sabía lo que eso significaba. Pero cuando miramos a su esposa, a la política, a la necesidad de mantener las alianzas, cedió. Lo que comenzó como un pequeño compromiso se convirtió en una serie de acciones que llevarían a Salomón a construir altares y templos a estos dioses paganos en varias partes de su reino. Luego construyó lugares altos, lugares sagrados en colinas y montañas, donde se hacían sacrificios a dioses extranjeros. Imagínese la escena, los rayos del sol poniéndose detrás de uno de estos colinas, donde Salomón, el hombre más sabio de su generación, ahora ofrecía sacrificios a los dioses de otras culturas. Cada piedra, cada altar, parecía un recordatorio de que se había desviado del camino de Dios. Con el paso de los años, las consecuencias de esta práctica comenzaron a hacerse visibles. Salomón, que en un tiempo fue un hombre profundamente temeroso de Dios, empezó a dejarse influenciar más por las creencias de sus esposas que por las palabras de sabiduría que Dios le había dado. El corazón de Salomón estaba dividido. Quería agradar a Dios, pero también quería agradar a sus esposas y mantener alianzas políticas.
Esta división en su corazón comenzó a afectar sus decisiones y debilitar su relación con Dios. En su vejez, Dios se enojó con él. El Señor se apareció a Salomón en sueños y dijo que debido a su desobediencia, el reino de Israel le sería quitado de sus manos. Dios, que había dado a Salomón sabiduría y riquezas, ahora anunciaba que estas bendiciones llegarían a su fin. Dios, sin embargo, no quería ver el reino de Israel completamente destruido. Gracias a David, el padre de Salomón, el reino no le sería quitado mientras Salomón viviera, pero las consecuencias las sentirían las generaciones posteriores. Su hijo Roboam sería el próximo rey y enfrentaría una división en el reino que comenzaría a manifestarse durante el reinado de Salomón. Salomón miró su reino, el templo que había construido, y se preguntó en qué se había equivocado. La riqueza, el poder, la sabiduría y la gloria que con tanto esfuerzo había ganado ahora parecían tan vacíos. Él tenía todo el mundo podía ofrecer, pero le faltaba lo que realmente importaba, la presencia de Dios en su vida. A pesar de toda la sabiduría, las riquezas y los logros de Salomón, él no escapó a las consecuencias de su desobediencia a Dios. El juicio de Dios sobre Salomón fue claro y decisivo. Incluso con todas las bendiciones que había recibido, su infidelidad a Dios, especialmente mediante la construcción de altares a dioses extranjeros y la práctica de la idolatría, tendría grandes consecuencias para él y su reino. En 1 Reyes 11, 9, 10, vemos que el Señor estaba enojado con Salomón. Dios le había advertido varias veces, incluidas apariciones en Gabaón y Jerusalén, donde había reafirmado su alianza con el rey, pidiéndole que permaneciera fiel a sus mandamientos. Sin embargo, Salomón se alejó de Dios y permitió que su corazón fuera influenciado por mujeres extranjeras y prácticas idólatras. Como resultado, Dios declaró que el reino de Israel le sería arrebatado a Salomón. Sin embargo, debido a la fidelidad de David, el reino no se dividiría mientras Salomón viviera. Esto significaba que Salomón no vería la destrucción completa de su reino, pero las consecuencias del pecado de Salomón se sentirían en las generaciones futuras, especialmente bajo el reinado de su hijo Roboam. El juicio de Dios fue anunciado cuando el profeta Ahías se encontró con Jeroboam, uno de los funcionarios de Salomón, en las afueras de Jerusalén. Ahías rasgó un manto nuevo en 12 pedazos y le dio 10 de esos pedazos a Jeroboam, diciéndole que Dios dividiría el reino de Israel y le daría 10 tribus, dejando solo 2 tribus bajo el control del linaje de David, debido a la promesa hecha a David. 1 Reyes 11, 29, 31. Esta profecía comenzó a hacerse realidad después de la muerte de Salomón, cuando su hijo Roboam ascendió al trono. La decisión de Roboam de seguir un consejo arrogante y rechazar la propuesta de ayuda para el pueblo de Israel condujo a la división del reino. Las 10 tribus del norte se rebelaron y eligieron a Jeroboam como su rey, mientras las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, permanecieron fieles a Roboam, dando lugar al reino de Israel, norte, y al reino de Judá, sur. Esta división del reino fue un efecto directo de la desobediencia de Salomón. El reino unido de Israel, que había sido tan fuerte bajo los reinados de David y Salomón, estaba ahora dividido, debilitado y sujeto a guerras intestinas y luchas políticas. La prosperidad de Israel comenzó a declinar, y especialmente las tribus del norte se vieron arrastradas a prácticas idólatras, lo que conduciría a un largo periodo de decadencia espiritual. El juicio de Dios sobre Salomón y la división del reino son un claro recordatorio de que alejarse de Dios tiene graves consecuencias, incluso para aquellos que han experimentado gran bendición y favor divinos.
Salomón, en toda su sabiduría, no fue inmune a las consecuencias del pecado. Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas, pero también es justo al castigar la desobediencia. Si también crees que las decisiones de hoy dan forma a nuestro futuro, suscríbete al canal y comparte este vídeo con cualquiera que necesite escuchar esta reflexión. Evitemos juntos los errores de Salomón y tomemos decisiones más sabias en nuestras vidas.